AGN, Prensa Sindical. Podcast. Agustín Rossi, el ministro de Defensa de la Nación, habló en el acto entrega a la Armada del buque Ara Canal de Beagle, reparado en el astillero Tandanor, donde se refirió a la importancia estratégica de la industria naval para la Argentina. El último viernes se realizó en el astillero Tandanor la botadura de un buque reparado por Tandanor. ¿Sabe, Tomasini, que la última vez que yo pisé el edificio de Tandanor fue en un contexto de protesta laboral donde había represión? Adentro del propio astillero estaba prefectura reprimiendo a trabajadores, hubo gases, balas de goma, nosotros testimoniamos todo en nuestro portal y también en Puerto Base en ese momento. Y ahora cuando volví, era grato saber que se había dado vuelta la taba y que lo que se estaba haciendo era producir, ¿no? Sí, igual no se dio vuelta la taba todavía. Hay 20 y pico de compañeros que todavía están afuera, esperando que el gobierno nacional popular haga lo que tiene que hacer. Bien, está buena la aclaración, me refería a la parte de laburo. De trabajo, ¿no? de trabajo, sí, entendí, pero bueno, faltaba agregar eso. Bien, vamos a escuchar entonces lo que ocurrió este viernes allí en el astillero Río Santiago, porque estuvo presente el ministro de Defensa, dado que se reparó un buque que está destinado a la campaña antártica, como es el buque Canal de Beagle. Allí, entre otros, nosotros pudimos escuchar y recoger el testimonio del ministro de Defensa, Agustín Rossi. Lo escuchamos a continuación. Trabajadores, personal de Tandanor, señor jefe de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, general Paleo, señor jefe del Estado Mayor de la Armada Argentina, almirante Guardia, presidente de Tandanor, ingeniero Miguel Todino, vicepresidente Marcial Gurutía, y el resto de todas las autoridades que nos están acompañando, la secretaria de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, Daniela Castro, la subsecretaria de Logística, Lucía Kersol. La verdad que es una linda oportunidad para encontrarnos en Tandanor, un astillero que para nosotros representa muchísimo en el área de la jurisdicción de la defensa, y también es una buena oportunidad para reivindicar la tarea que realiza la Armada Argentina. En la reparación que se hizo en el buque Canal de Beagle, un buque que tradicionalmente está destinado a la campaña antártica, un buque de transporte que tiene sus años de historia en todo nuestro país, que participó de la guerra de Malvinas, que estuvo afectado en la guerra de Malvinas, y que después de tantos años necesitaba una reparación integral, que significó una inversión importante que realizó entre la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa, alrededor de 80 millones de pesos, como para que el Canal de Beagle esté en las condiciones necesarias para seguir cumpliendo las distintas misiones que tiene dentro de la operatividad que realiza el Estado Mayor Conjunto y la jefatura de la Armada Argentina. Esta semana ha habido un hecho trascendente para todo lo que significa la industria de la defensa en Argentina y para las Fuerzas Armadas argentinas. La aprobación del FONDEF, del Fondo Nacional para la Defensa, es un hecho histórico. Un hecho histórico porque nunca en la historia de la Argentina, en estos más de 200 años de historia, ni las Fuerzas Armadas ni la industria para la defensa tuvieron asignaciones específicas que permitan, por un lado, lograr el equipamiento necesario para las Fuerzas Armadas y, por el otro lado, lograr el desarrollo de la industria de la defensa en la Argentina. Por eso no me voy a cansar de agradecerle a todos aquellos que participaron de esta posibilidad. En primer lugar, al presidente de la Nación, cuando él me convocó hace ya alrededor de, va a cumplir un año, cuando me convocó para ver la posibilidad de que lo acompañe como ministro de Defensa. Coincidimos los dos la necesidad imperiosa de que las Fuerzas Armadas necesitaban un reequipamiento, y que ese reequipamiento era absolutamente necesario para que pudiesen cumplir con la misión principal que le encarga la Constitución Nacional y que le encargan las leyes y la doctrina de la defensa, que es garantizar la soberanía en los tres espacios, aéreo, marítimo y terrestre, y al mismo tiempo garantizar todas las misiones secundarias
que por directiva del presidente de la Nación tuviesen que cumplir. Una de esas misiones secundarias es la campaña antártica que hacemos durante todos los años, que hacemos durante todos los años. El proceso de desinversión de las Fuerzas Armadas es un dato elocuente. Este buque, charlábamos recién, tiene 42 años. 42 años. Fue fabricado por un astillero argentino, por astilleros privados. Era una familia de 3 buques, uno de ellos ya está fuera de servicio, pero muestra la intensidad con el cual fue utilizado, fue usado, que recién estábamos charlando cuando hacíamos la recorrida, el presidente de Tandanor, el ingeniero Tudino, decía, si no hubiese sido por la rigurosidad con que la Armada realiza el mantenimiento de cada una de sus embarcaciones, este buque ya tendría que estar fuera de servicio. Pero así como hablo de la necesidad de tener una industria, de tener un instrumento militar lo suficientemente ocupado para hacer realidad lo que la Constitución dice, porque la verdad que también vale la pena que en la Argentina empecemos a poner en la agenda política, en la agenda pública, todo lo que significa el debate sobre la política de defensa. La Argentina es un país que necesita una política de defensa como política de Estado. No es un país cualquiera. Somos la 8ª superficie del mundo, somos un país con baja densidad poblacional, es decir, somos un país poco habitado, con pocos argentinos los que vivimos en función de la superficie que tenemos. Somos un país rico en recursos naturales, tenemos agua dulce, tenemos superficie cultivable, tenemos minerales estratégicos, tenemos hidrocarburos, tenemos un litoral marítimo, y ustedes lo saben, extenso, tenemos una ubicación geográfica que desde el punto de vista geopolítico es privilegiada. Somos, junto con Chile, los 2 países más australes del mundo en esta región del mundo. Tenemos mirada y ribera sobre el estrecho de Magallanes, único canal de comunicación natural entre los 2 océanos, y estamos insertos en un mundo que no tiene conflictos bélicos a la usanza del siglo pasado, con extendidos en el tiempo y en el espacio, pero que es un mundo que está lleno de tensiones, con una potencia que ha hegemonizado el rol del mundo en los últimos años, en los últimos 25, 30 años, un poco más, Estados Unidos, con una potencia emergente que surge con muchísimo impulso, como la República Popular China, con bloques regionales que se reconfiguran. No es lo mismo la Unión Europea con Gran Bretaña adentro que la Unión Europea sin Gran Bretaña adentro, y un mundo que además está sobrepoblado y que tiene demanda de recursos naturales, exactamente al revés de lo que sucede en nuestro país. Por lo tanto, yo concluimos muchos, concluye el presidente, concluyen los jefes de la fuerza, de que la Argentina necesita tener esa política de defensa en base a estas consideraciones que decía claramente anteriormente. Esa política de defensa, en nuestra concepción, tiene que ser reactiva. No accionamos y no reaccionamos en el hipotético caso que se necesite nuestra reacción. Cooperativa con todos los países del mundo, sobre todo con los países de la región, y disuasiva. Ahora bien, para disuadir hay que tener con qué. Y la verdad es que ahora necesitamos más para poder generar todo este mecanismo que decía anteriormente. Y por el otro lado está la industria para la defensa. Y por el otro lado está la situación económica del país. En una situación económica como la que tenemos, en donde vivimos 4 años del gobierno anterior que nos dejó en una profunda crisis económica, que cuando empezábamos a acomodarnos para empezar a recuperar la economía argentina, vino la pandemia, que la pandemia profundizó esa crisis económica. Yo siempre le digo al presidente, vos te tuviste que encargar de dar la respuesta argentina ante la pandemia, como hicieron todos los presidentes del mundo, pero además tuviste que encargarte de renegociar una deuda que tomaron otros irresponsablemente y que generaron la situación económica que generaron en la Argentina. Hicimos eso, lo hicimos adecuadamente. En todo el barullo de la semana pasada pasó quizás no tan apreciado que en la semana pasada la economía argentina bajó casi 1000 puntos su riesgo país
permitiéndole a la totalidad de la economía argentina obtener tasa de financiamiento mucho más barata que la que tenía anteriormente. Pero también en ese marco, el presidente y todos nosotros empezamos a pensar en la pospandemia. Y en un país industrial, la industria para la defensa está llamada a jugar un rol claramente estratégico. Es fuertemente multiplicadora de la actividad económica. Es fuertemente generadora de nuevos puestos de trabajo, generadora de actividad económica, de cadenas de proveedores, de cadenas logísticas que se van a integrar y que se van a integrar fuertemente. Y yo creo que esa necesidad de fortalecer esa industria para la defensa, que la Argentina tiene cimientos sobre las cuales imaginar ese desarrollo. Tenemos los astilleros, el astillero Río Santiago, el resto de los astilleros privados. Tenemos la fábrica argentina de avión y toda la cámara de industria de empresas aeronáuticas que existen en la Argentina. Tenemos las fábricas militares, tenemos INVAP. Tenemos una estructura, un cimiento que nos permite pensar que con impulso y con decisión y con aportes económicos, esa industria para la defensa va a tener un desarrollo y ese desarrollo va a ser absolutamente considerable. ¿Por qué es tan importante además que sea un fondo específico? No solamente que para el año que viene vamos a tener 30.000 millones de pesos para equipar a las Fuerzas Armadas y para desarrollar la industria para la defensa, sino que nos permite para nosotros, que sea por ley, que sea un fondo, que se pueda planificar en el tiempo. Las decisiones en materia de política de defensa no se resuelven de un día para el otro. Uno toma una decisión hoy y ve el resultado dentro de 6 años, dentro de 7 años. Si queremos mañana decir que concluimos que queremos comprar un buque polar, no vamos a ir a un supermercado y encontrarlo en la góndola. Tenemos que planificarlo, tenemos que hacerlo y nos llevará 6 años, 7 años, 8 años de desarrollo y de planificación. Entonces, tener un fondo nos permite planificar y nos permite también saltar esta historia que tenemos los argentinos, que yo digo a veces que somos los campeones del prototipo. Tenemos una idea, esa idea la desarrollamos y ese desarrollo termina siendo excelente y tenemos un producto que es excelente. Ahora, cuando queremos ese prototipo convertirlo en una serie, nos resulta históricamente, no desde ahora, nos resulta muy difícil de concretar. ¿Por qué nos resulta difícil de concretar? Porque no tenemos flujo de fondos. Y el FONDEF nos va a permitir desarrollar este flujo de fondos. Tiene además la propia ley del FONDEF escalones que indican cómo se tiene que invertir esos fondos. Los mismos escalones que tiene la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, que indica que primero tenemos que reutilizar todo lo que pueda ser reutilizable, que segundo tenemos que producir y fabricar en la Argentina, y en el caso que ya no se pueda producir y fabricar en la Argentina, siempre tendremos que hacerlo con joint venture o transferencia de tecnología para que en algún momento nos permita avanzar y fabricar en ese sentido. Por eso digo que es un día histórico para las Fuerzas Armadas Argentinas, que van a poder empezar a revertir, no en un año, la curva de desinversión que han tenido de hace muchísimos años. Y un día histórico para la industria argentina y para la industria de la defensa de nuestro país, que es muy importante, que está plagada de pequeñas y medianas empresas a lo largo y ancho de todo el país, y que seguramente esto lo van a recibir con un impulso más que necesario. Cuando hablo de la industria de la defensa, obviamente que hablo, como dije recién, de todos los astilleros argentinos, y para nosotros Tandanor siempre va a tener la prioridad de estar dentro de nuestra propia jurisdicción. Así que sé que también no lo pasaron bien a los trabajadores de Tandanor, le estoy hablando. Los 4 años anteriores, bueno, hay que cerrar, ponerle punto y aparte, empieza otra etapa y seguramente vamos a necesitar, como siempre, del compromiso de la totalidad de los trabajadores, que son los que han sostenido durante muchísimo tiempo este astillero. La verdad que estoy muy entusiasmado y muy contento con esta posibilidad, porque creo que pocas veces se encuentra que tome una decisión y que resuelva positivamente en los dos extremos de esa decisión. El FONDEF es eso, es el puente entre la necesidad de reequipar las Fuerzas Armadas y la necesidad de desarrollar
nuestra industria para la defensa. Muchísimas gracias al personal de la Armada Argentina, muchísimas gracias trabajadores de Tandanor. Muchas gracias. Muy bien, así escuchábamos el testimonio de Agustín Rossi en esta botadura de la reparación del buque Canal de Beagle. Un buque que, como bien escucharon ustedes y anticipamos nosotros, participa de la campaña antártica, pero también tiene que ver con poner en valor nuestra industria naval, dando cuenta de que aquí se puede construir barcos, que aquí se pueden reparar y que aquí se pueden poner insumos a favor de la industria nacional. En este caso, con la participación también de la Armada Argentina. Y también se pone en valor a la Fuerza Armada, teniendo en cuenta que hay que reconstruir todo un tejido que fue roto durante la década de los 70, a partir de la dictadura militar, y de recomponer una relación en función de lo social que puede tener una Fuerza Armada y ponerse a disposición de la población y del bien común. Bueno, este es parte de un trabajo que se está haciendo. Como bien señalaba nuestro colaborador informativo, Martín Tomasini, decía que todavía hay una parte que está renga porque falta la reincorporación de aquellos trabajadores que fueron injustamente despedidos por el gobierno de Mauricio Macri en Tandanor y que allí también se están trabajando. Y atendí porque no se trabaja desde un solo lugar, no es solamente el sindicato de la actividad que está trabajando, sino distintas organizaciones que también están pugnando para recuperar estos puestos de trabajo que se han perdido y que necesitan ser recuperados también en torno a una labor tan importante como es la industria naval. Es un paso en un camino larguísimo que hay que dar, pero poner en puesta en valor un astillero como Tandanor es muy importante. Sabe que también vi, Tomasini, es varios buques en reparación dentro de Tandanor, cosa que tampoco había visto con anterioridad, y me parece que ese lado también es positivo, y si hay trabajo es necesario que estos trabajadores que fueron injustamente echados de Tandanor después de una represión profunda, severa y grave, vuelvan a ser reincorporados. Bien, para los que no saben, el astillero Tandanor pertenece al Ministerio de Defensa, es una empresa nacional que la maneja, por eso estuvo Agustín Rossi, y en su labor está haciendo muchos convenios con distintos ministerios, por ejemplo con el Ministerio de Transporte. Se está viendo la posibilidad de que el astillero Tandanor repare una draga para que esta misma drague las entradas para que tengan más calado los barcos que puedan entrar al astillero. O sea que entre sí se están retroalimentando para ambos tener más trabajo. O sea, es interesante el laburo. Hay un acuerdo también entre vías navegables y transporte, también ahí para ir trabajando en la rectificación de los puertos, etcétera, etcétera. AGN, Prensa Sindical, Podcast.